Secretary Bessent, muchas gracias por estar aquí. Este es obviamente un anuncio importante que el presidente acaba de hacer. Sé que están muchas opciones siendo consideradas, muchos caminos diferentes. ¿Cómo llegó el presidente a esta decisión? Bueno, el presidente ha tenido una visión desde hace mucho tiempo. Él ha estado hablando de aranceles, implementó aranceles a China en su primer mandato. Así que ha estado pensando en esto durante mucho tiempo. Y con los aranceles recíprocos hay un grupo de factores. Uno, ¿cuáles son los aranceles de los otros países? A veces es importante, pero a veces mucho más importante es cuáles son las barreras no arancelarias. ¿Existe manipulación monetaria? ¿Existe algún subsidio injusto a la mano de obra o al costo financiero? Sí, y cuando se analizan los aranceles recíprocos en sí, ¿cómo llegaron al cálculo esencialmente en términos de cómo esto se ve para cada país? Porque obviamente estamos viendo las cifras aquí. Hay diferentes. ¿Cómo se hizo? Y puedo ver algunos países disputando algunos de estos aranceles recíprocos diciendo que no es realmente lo que cobramos. ¿Cuál sería su respuesta a eso? Bueno, le puede decir que USTR tiene una gran cantidad de datos y lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Así que todo esto probablemente será impugnado en los tribunales, y yo creo que de USTR durante la primera administración de Trump ganó más de 4,000 demandas, así que creo que los datos son muy sólidos. Entonces usted espera que alguna impugna legal, si hay alguna impugna legal, la administración tendrá éxito ante eso. Sí, creo que los datos son muy sólidos y será muy difícil impugnar. Ok, analizar esto, por ejemplo, para China, algunos países tienen un arancel base del 34% y un arancel recíproco. China tiene un arancel de 34% y había aranceles de 20% para China. Así que eso va a ser un 34% por encima de eso, lo que significa que es un 54% para China. Sí, creo que eso es. Cuando analizamos los aranceles recíprocos, imagino que algunos de estos países llamarán e intentarán negociar. ¿Es esta una opción para estos países en los próximos días? ¿O cuál es la postura de la Casa Blanca al respecto? Bueno, creo que la postura es, vamos a ver a dónde estamos y luego veremos cómo el presidente Trump se siente al respecto. Esencialmente depende del presidente Trump si está en el ánimo de negociar con otro país. Bueno, no se trata del ánimo, es del cómo vemos las cosas. Creo que la realidad será que él evaluará el nivel arancelario y no será necesariamente las llamadas de los líderes, sino las llamadas de las industrias diciendo, ok, ¿cómo podemos eliminar esto? Y él dirá, bueno, puedes eliminarlo, trae tu fábrica a los Estados Unidos. Sí, y obviamente con los autos fabricados de importaciones tendrá un arancel del 25% comenzando a medianoche. Si la mitad de los autos que entran a los Estados Unidos son fabricados por Ford, eso será difícil cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué les dice a las personas de la industria automotriz que están preocupadas por cómo eso será? Y le dice, compra americano. ¿Y qué pasa con los autos fabricados en Estados Unidos y los autos usados y fabricados con piezas extranjeras? Bueno, yo creo que el USMCA está exento. Sí, aquellos que cumplen con esto, obviamente Canadá y México, no están aquí. Muchos de estos son nuestros aliados más cercanos, Corea del Sur y Japón. Si observas a esos países y los aranceles que se les impone, si nos llaman, ¿qué les diría a esas naciones que podrían tener inquietudes sobre cómo reducir esas cifras? Bueno, yo diría, ellos no lo han estado haciendo a nosotros por mucho tiempo.
Y si no les gustan los aranceles, entonces ¿por qué lo tienen? Y deberíamos ver esto como permanente. Nuevamente, creo que vamos a esperar y ver cómo se desarrolla. Y si los países toman represalia, algunos dicen que lo harán, otros dicen que esperarán y ver cuál es la respuesta de la Casa Blanca a esos países. Bueno, Caitlin, uno de los mensajes que me gustaría transmitir esta noche es a todos, relájense, respiren hondo, no tomen represalia de inmediato. Vamos a ver a dónde esto va, porque si tomas represalia, esto escalará. Y bueno, y después se convertirá en una guerra comercial, en tu opinión. No una guerra comercial, depende del país, pero recuerden la historia del comercio, que es que nosotros somos el país en déficit. El país en déficit tiene una ventaja. Ellos son los países con exceso. Son los países con ese exceso tradicionalmente siempre pierden en cualquier escala de comercial. Así que como estudiante de la historia y como profesor de la historia económica, le diría que estén tranquilos. Solo diría que no tome represalia. Bueno, yo le diría que si se precipitan sería imprudente. Wow. Y con el 10% de todas las importaciones en general, esa es la base para todos los países. Ya nos mencionó antes que la estrategia, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el último objetivo final de esto? Bueno, dije que ese es solo un uso de los aranceles. Si te remontas a Alexander Hamilton los usó para recaudar ingresos, lo usó para proteger la industria, y el presidente Trump ha añadido una tercera pata a la mesa, ¿verdad? Que es estratégica. Así que si estamos pensando en un arancel global de 10%, si suponemos que importamos unos 3 trillones al año, esos son 300,000 millones. Así que eso es un aumento sustancial de los ingresos que podría usarse para los trabajadores estadounidenses en impuestos sobre la propina, no impuestos sobre la propina, no impuestos sobre la seguridad social y no impuestos sobre las horas extras, y quienes compran autos que podrían reducir sus facturas porque los intereses en los autos fabricados en Estados Unidos eran deducibles de impuestos. Así que esto es realmente un plan arancelario para la clase trabajadora. Y el final de esto, al fin, es para que los compren más productos estadounidenses fabricados en Estados Unidos, pero cuentas con esos ingresos. Como he visto algunos de tus colegas suyos, como Peter Nagarro, discutiendo que cuando dinero podría traer esto a los Estados Unidos, pero no disminuirá eso teóricamente con el tiempo si la gente compra más productos en Estados Unidos y menos dinero que entran a los Estados Unidos. Sí, mira, eso es una muy buena pregunta, y es por eso que en lo que he dicho que la política arancelaria bien aplicada es un cubo de hielo que se encoge, porque lo que sucederá es que comenzamos con altos ingresos por aranceles y luego, a medida que las fábricas se instalen en Estados Unidos, tendremos más ingresos comerciales y tendremos más ingresos de nómina, porque los trabajadores estadounidenses ganarán y verán que es un reequilibrio. Así que nos alejamos de los aranceles y nos centramos más en ingresos nacionales. Pero la idea de que esto reducirá la deuda nacional parece poco probable, ¿no? No, para nada. Porque por ahora tenemos los ingresos que tenemos y añadiremos los ingresos por aranceles. Así que cuando obtengamos la puntuación de CBO, la puntuación de CBO no incluirá ningún ingreso por aranceles. Así que todo esto será adicional. Estamos en
El otro tema, aparte de los impuestos, de los aranceles, son los impuestos. Y desde aquí he estado dedicando la mayor parte de mi tiempo al acuerdo fiscal y estamos en esta extraña disyuntiva porque habrá ingresos sustanciales por aranceles y habrá ahorros sustanciales en costo y no vamos a obtener crédito por cualquiera de esos con el CBO. Bueno, obviamente por eso ha tenido muchas conversaciones con legisladores republicanos y abordaremos eso en un momento, pero estamos viendo a los mercados internacionales que comienzan a responder a los anuncios del presidente. Obviamente los mercados estadounidenses están cerrados. ¿Cómo espera verlo mañana cuando abran? No lo sé. No sé hasta dónde abrirá mañana y a dónde cerrará mañana. Y lo que creo y lo que es importante son los fundamentos económicos subyacentes. Porque al final del día, Warren Buffett dijo, a corto plazo, el mercado es una máquina de votación y a largo plazo es una máquina de pesaje. Bueno, hemos escuchado a muchos o algunos aliados de esta Casa Blanca decir que habrán algunas dificultades a corto plazo para los estadounidenses. Y creo que la gente común que observa la situación podría decir, define corto plazo. ¿Qué significa eso para mí y para mi resultado final? ¿Qué les diría? Bueno, creo que hay dos cosas aquí que analizar, Kellen. Una es sobre lo que estábamos haciendo con el gasto público. Estábamos reduciendo los empleos públicos y el endeudamiento público. Así que este nivel insostenible de estímulo gubernamental se está deteniendo y por otro lado, los empleos en el sector privado tomarán el control. Y eso no será perfectamente coordinado, pero vimos un aumento de 10,000 empleos de manufactura el mes pasado. Y por el otro lado, si pensamos, especialmente para los trabajadores estadounidenses, podrían tener un ajuste de precio debido a los aranceles. Quizás sí, quizás no. El director ejecutivo de Walmart parece estar decidido a que China y sus proveedores en China asuman todos los aranceles. Así que Walmart, el mayor tienda en Estados Unidos, visita 40 millones de personas. 40 millones de personas lo visitan a la semana. Una vez que se apruebe la ley de impuestos, verás la disminución para los estadounidenses trabajadores. Y por eso, parte de lo que he estado haciendo en el Congreso es presionar a la Cámara de Representantes y al Senado. Y no necesitan mucha presión, porque creo que la situación más preocupante o menos hablada es el nivel de unidad republicana. Sí, bueno, esperemos, vamos a ver lo que los republicanos hacen y cómo se ve, y obviamente esa es la ambiciosa agenda del presidente. Pero bueno, ya sabe el argumento del dolor corto, a corto plazo, a la ganancia a largo plazo. Pero los precios subirán a corto plazo, ¿verdad? Podrían, pero no tienen que hacerlo. Y el que no tiene que hacerlo, argumenta de que las empresas no trasladen esos costos a los consumidores. Bueno, mira, en la primera administración del presidente Trump, los precios no subieron. Así que las empresas no tienen que trasladarlo. O los productores de otros países pueden asumir los aranceles. Y tradicionalmente el dólar se ajusta. Así que es un cálculo muy complicado ver a dónde terminamos. Sí, por supuesto, eso es mucho más amplio que lo que hizo el presidente Trump. El presidente estaba argumentando en jardín. Bueno, pero lo que el presidente prometió en la campaña electoral, dijo que eliminará los impuestos en la seguridad social y en las propinas. ¿Se imagina que esto contribuirá en gran medida a pagar por eso? Porque a veces esa es una crítica de los críticos de la Casa Blanca. Dicen que
está usando estos aranceles para pagar la extensión de esos recortes de impuestos. Bueno, la nueva eliminación de impuestos sobre las propinas, seguro social, sobre las horas extras y la deducción para conducir eso. Y miren, ¿qué hay de malo con eso? Si tomamos ese 10% alrededor del mundo y hay una apreciación de la moneda, y si los productores consumen parte y luego hay un ligero ajuste de precio, por el otro lado, tenemos las 4 cosas sucediendo para los trabajadores estadounidenses al final del día. Podríamos imaginar que su poder adquisitivo real después de impuestos ha aumentado sustancialmente. Y veremos cómo se ve eso. Pero en general, estás llegando a esto. Algunos dicen que la mayoría de estadounidenses se sentían bien, bastante bien cuando la economía estaba, cuando el presidente Trump asumió el cargo, vieron el repunte de la bolsa. ¿Le preocupa este anuncio que ponga en peligro a la situación de los estadounidenses? Bueno, Kelly, en primer lugar, quiero que retrocedamos, porque en la campaña electoral la llamé la economía de los esteroides, porque se veía bien por fuera, pero por dentro estaba matando tus órganos internos. Lo que estaba sucediendo es que nos dirigíamos hacia una crisis financiera. Teníamos un déficit de 6.7 en el PIB, algo que nunca había sucedido antes de una guerra ni recesión, y lo que había que hacer era que había que frenarlo. Así que a medida que lo reduzcamos, me siento muy bien, muy seguro de haber evitado la crisis y superar esta situación. Ok, secretario, gusto. Ok, bueno, conversaciones muy complicadas, difícil de entender, ¿verdad? Al fin y al cabo es que hay muchas cosas, a la vez. Yo estoy seguro que esto no es a lo loco, ¿verdad? Pero hay un cálculo muy complejo que se está haciendo, pero lo interesante es lo que el secretario del Tesoro dijo al final. Que la economía de Biden estaba bien, se sentían bien, la bolsa de valor, todo estaba bien. Yo creo que antes del crash, de la caída de la burbuja aquella en el 2008, el mercado estaba perfecto. La bolsa de valor estaba, por eso es una burbuja, ¿verdad? Que está bien, hasta que explota. Y lo que dice el secretario de Tesoro es que sí, estábamos en una burbuja. Ahora los mercados están bajando, es que estaban en una burbuja, eso iba a explotar en cualquier momento, tal y como él dice, parecía bien porque estaban en esteroide, pero realmente por dentro los órganos estaban siendo calcomidos. Y lo que está haciendo ahora es como trayendo la cosa a la realidad. No, espérate. Y vamos a tener esos fundamentos económicos sólidos, tal y como nuestro secretario de Tesoro lo dice. Y yo confío en este hombre. Este hombre de verdad que es rico, él no tiene ustedes tienen que entender, estas personas de la administración de Trump son todas ricas, ¿verdad? Ellos lo que están si ellos realmente no estuvieran haciendo esto por una misión mayor hacia el pueblo estadounidense, ellos estarían ahora mismo, la bolsa de valores, porque yo estoy seguro que todos tienen muchas inversiones y todo demás en la bolsa de valores, pero ellos están realmente enfocados en la clase trabajadora y eso es lo importante aquí. Así que bueno, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye.